Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Primero, analicemos estas cifras de 263 casos de femicidios y otras formas de muertes violentas de mujeres en el Ecuador. Muy buenos días, Milton, Verónica, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema realmente alarmante que pone sobre la mesa lo que hemos venido hablando por varias ocasiones, el hecho de que la violencia contra las mujeres trae consigo varias circunstancias, siendo la muerte el más alto nivel de violencia y que hoy se está transparentando más allá de los femicidios. El hecho de que las mujeres lleguemos a ser parte de estas cifras tan alarmantes consideradas desde una perspectiva y enfoque de género, porque es así como debe ser tratado, ¿no? Recordemos que en noviembre del 2021, a través de la Fiscalía, se dio a conocer el protocolo de investigación de femicidios y muertes violentas que le daba, ¿no? al servidor público, a la policía, al fiscal, estos elementos para investigar desde esta perspectiva, con todos estos acervos que van a permitir efectivamente determinar, por ejemplo, si el robo con muerte que le dieron a mi vecina fue realmente aquello o es una simple pantalla para cubrir un femicidio. Este tema es importante y solo para enmarcar, doctora, 263 casos entre femicidios y muertes violentas, pero los femicidios tramitados como femicidios en la justicia son 48 y el resto, 215, son muertes violentas. Entonces, lo que escuchaba ayer a grupos que defienden el tema de derechos de género es todos deben ser, o la mayoría de ellos, tratados como femicidios. Es que efectivamente el protocolo de investigación de femicidios y otras muertes violentas dadas a mujeres lo que hacen es indicar que la investigación debe darse desde estos parámetros, es decir, todos los procesos deben ser investigados como femicidios, pero no todos van a ser catalogados como femicidios, a excepción de que en el transcurso de la investigación cambie la carátula del expediente fiscal. Por ejemplo, de violación con muerte a femicidio, de robo con muerte a femicidio. Este protocolo, a través de estas cifras, lo que permite efectivamente es que la investigación se la haga como femicidio, pero no todos van a ser catalogados como femicidios por el hecho de cómo se dan o cómo se encuentra la escena del crimen, ¿no? Entonces, pero a medida que la investigación va a ir avanzando, claramente se va a ir determinando si este robo, si este sicariato son realmente femicidios. Ahora, ¿por qué debería ser tratado así? Porque es lo que le manifiesto, las escenas son diferentes. Sí, ajá. Pero Se presupone que sería un femicidio. se presupone que debe ser investigado como tal, Investigado como pero no puede ser catalogado si la escena no me va a dar esa figura. ¿Sí? Por ejemplo, un caso muy reciente, el caso de Paola, ¿cómo fue iniciado en principio? Como un sicariato, perdón, como un robo. Posterior a ello fue un sicariato y posterior a ello fue un femicidio. ¿Por qué? Porque la investigación fue dando estos avances para poder determinar que efectivamente se trató de un caso de femicidio, pero a priori la imagen, la escena del crimen, no lo daba como tal. Ahora, doctora, tenemos esta estadística y realmente es escalofriante. En lo que va del año, en Ecuador se ha matado violentamente a una mujer cada 17 horas. Esto es más de una víctima por día. ¿Qué nos dice estas estadísticas y por qué es importante visibilizar los temas y casos de femicidios? Esta estadística nos dice lo que hemos venido, reitero, repitiendo a medida de varios tiempos, varias acciones, varias circunstancias. A las mujeres sí nos matan por ser mujeres y a las mujeres sí nos matan en circunstancias totalmente diversas, incluso en delitos que podrían ser comunes. Un robo con muerte, perdón, dada a una mujer, trae consigo varias cosas, laceración o violencia sexual, existen mucho más intimidación, existen circunstancias que por eso es importante esta perspectiva y enfoque de género al momento de investigar y sancionar estos tipos de delitos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? ¿Por qué es importante visibilizar? Porque no estamos hablando de números solamente, ¿sí? Estamos hablando de madres, de hijas, de profesionales, de nietas, de hermanas, de mujeres, de vidas que importan,
de vidas que no pueden ser y seguir siendo tratadas como números. ¿Qué es lo que hace esto? Claramente nos da una realidad de lo que está pasando, pero detrás de esas 263 mujeres que hace constar el Consejo de la Judicatura, hay familias exigiendo justicia, hay mujeres gritando fuera de las judicaturas, afuera de las fiscalías, en los medios de comunicación, exigiendo, exhortando, rogando, suplicando justicia. Esto lo que permite básicamente es que efectivamente al menos el Consejo de la Judicatura se ha tomado ya un poco en serio el poder demostrar que sí nos están matando, ¿Por qué cree que se ha tomado un poco en serio? porque es la primera vez que el Consejo de la Judicatura o una entidad del Estado hace una transparencia sobre estas cifras tan clara. Qué bueno, pero que tampoco nos apantallen las cifras y nos hagan creer que vamos funcionando mejor, porque aquí hay 247 casos que, de los cuales solo 6 están en etapa de juicio. Ujú, El resto están en investigación previa. Y exactamente. como hablábamos todos los días de lo que pasa en general con la inseguridad en el país, el delincuente entra por la puerta delantera y a la media hora sale por la puerta de atrás. Y entonces se lanzan la pelotita entre el policía, el fiscal y el juez. El policía que es culpa del fiscal, el fiscal que no sustenta, no, que sí sustenta que es culpa del juez y el juez que los policías hacen malos partes. Ujú. Es decir, un círculo vicioso que tiene que terminar. Y estos datos nos dicen además, sí, es feo que todo que se transforme en numérico. Cada 17 horas matan violentamente a una mujer en el Ecuador con estos datos presentados por la Judicatura. Es escandaloso y es alarmante. Es escandaloso, es alarmante, es gravioso, pero no solamente se trata de esto. De hecho, el Consejo de la Judicatura, a través, creo que es la primera vez que veo una dirección de género y subdirección de género que está trabajando también para evitar que solamente 6 casos estén siendo procesados. De hecho, están en en un trabajo de capacitación, pero no de la capacitación que veníamos reclamando hace tiempo, porque la capacitación que venían recibiendo los funcionarios de justicia, jueces, fiscales, defensores públicos, era muy por encima, ¿no? Por decirlo en un término coloquial, era como tenemos esta ley y esto es lo que hay que hacer y ya. Pero hoy por hoy, de lo que he tenido la posibilidad de ver, porque de hecho lo han transmitido a través de Facebook, ha sido bastante Ujú. asequible para el usuario normal, digamos, están teniendo, por ejemplo, como maestras o como ponentes, personas muy importantes, mujeres que han trabajado en el litigio, que están ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les explican la importancia de poder, por ejemplo, resolver en temas de género. La Corte Nacional también ha generado ya el manual de estas circunstancias Ajá. con mucho trabajo, de hecho, también de la sociedad civil. De hecho, la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, gracias a la apertura del doctor Iván Saquicela, pudo también entregar sus observaciones para explicarles a los juzgadores que no se trata solamente de decir, bueno, venga y ya le voy a sancionar. No, se trata de Ajá. explicar, se trata de generar sentencias que traigan consigo cosas importantes, ¿no? Cambios radicales incluso en la justicia. Me lo acaba de enseñar el manual, el doctor Saquicela hace un momento. El tema es que lo lean, pues, y Es que que es lo una ejecuten. obligación. Claro. Y miren, aquí viene un trabajo incluso arduo también de la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional que fue deshecha tenía ya los procesos de la justicia especializada en temas de género, inclusive salas y tribunales especializados en temas de género, porque sin desmerecer los delitos no es lo mismo sancionar un robo que sancionar un femicidio. No es lo mismo sancionar unas lesiones físicas que sancionar unas lesiones físicas en contextos de género. Entonces, tiene la obligación la nueva Asamblea Nacional también de continuar con estos proyectos. También habíamos propuesto y había llegado ya al CAL la ley de capacitación obligatoria a todos los funcionarios públicos y es otra de las deudas que nos tiene todavía la Asamblea, porque las circunstancias muchas veces, si no están normadas, por más sentido común que haya de no ejercer violencia, tienen que tener esta obligación. Entonces, de estos trabajos que se trabajaron, valga la redundancia, con la ex asambleísta Joana Moreira y el ex asambleísta Alejandro Jaramillo, son procesos que realmente representan también un cambio importante al nivel de justicia. Y aparte también, adentro de abogadas activistas de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, estamos trabajando también en procesos a través de la Corte Constitucional, porque no es posible que sigan existiendo juzgadores que consideren que la violencia de género solamente existe en un círculo familiar. Ese es un tema importante, pero 50% de los casos denunciados de femicidio o de violencia
están dentro de los círculos familiares. Exactamente, pero también el otro 50% no está dentro del Y de ese círculo. otro 50%, por lo menos el 30%, no tiene identificados a los A los, actores, a los autores, a los y agresores. como tenemos juzgadores y fiscales que todavía consideran que si no es dentro del círculo familiar, entonces no es femicidio, Ese es también tema. tenemos esta lucha constante que es justamente la que iba a mencionar, que es explicarles a los señores jueces a través de la Corte Constitucional que la violencia de género no se da solamente en el círculo familiar y que la que se da en el círculo familiar tiene que tener la celeridad procesal porque es mucho más fácil dar con el agresor que con un agresor que desconozco su presencia, ¿no? Entonces, es un trabajo que va más allá también de lo jurídico, ¿no? Va a lo social, lo antropológico, lo psicológico. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro país una cultura androcéntrica machista bastante arraigada, que se ha vuelto en varios sectores parte de un ADN que es difícil de deshacer. Y es por eso que el trabajo de la integralidad institucional, MIES, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, CENESID, SEACES, etcétera, son las instituciones obligadas a también generar sus protocolos. Y dicho sea de paso, también existía y debe seguir con la nueva asamblea este seguimiento a la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que también ayudó, por ejemplo, para el desarrollo de estas cifras, que también ayuda para conocer que en el Ecuador se denuncian más de 42 casos de violencia a diario, excluyendo violencia sexual y femicidios. Quiere decir que 42 casos de violencia física y psicológica se denuncian a diario en el país. Son las 8:37, estamos hablando con Lisset Pardo, abogada penalista especializada en temas de género. Doctora, después de tener estas estadísticas, ¿qué debería hacer la judicatura para ir un paso más allá en contra de este mal, ¿no? De lo que se está Justamente viendo. seguir haciendo de manera constante lo que está haciendo, trabajar en territorio. Está en buen camino, podríamos Está decir. muy bien encaminado, creo que es la primera vez que yo puedo, como Lisset Pardo Gijón, que ha sido una de las mayores críticas al sistema de justicia, felicitar a lo que está haciendo hoy el Consejo de la Judicatura a través de su dirección de género y subdirección de género, ¿no? Creo que las personas que están a la cabeza de estas dirección y subdirección están por primera vez haciendo algo positivo. Más allá de eso, que esto tampoco sea algo que nos permita justificar todo lo demás desastroso que está pasando a través del Consejo de la Judicatura, ¿no? Pero en temas de violencia y en temas de reconocer y de capacitar de manera adecuada, es la primera vez que al menos yo he percibido que lo están haciendo de manera adecuada. Si esto continúa como lo está haciendo en este momento, vamos a tener, no en un mes, no en un año, pero en un periodo menos que en otros, seguramente respuestas mucho más favorables para justicia, reparación y verdad, que es lo que necesitan y exigen las víctimas. Ahora, casi todo lo que hemos hablado en estos minutos, Lisset, habla de la reacción. Hablemos un poco de la prevención, de cómo evitar que estos hechos se produzcan. Y otra vez, muchos que se producen dentro de los círculos familiares. ¿Cómo evitamos que se produzcan estos hechos? Y además también cae en temas de tener unas leyes mucho más fuertes quizás para que también sean preventivas. La punitividad dentro de las normas no siempre significan prevención. Ujú. Sí, ya nos ha O sea, no pasado. asusta el tema de que sean más Y no punitivos. asusta el tema, no porque tenga 22 años o 34 años de cárcel. No asusta el tema porque me demoro 10 años en llegar quizá a una sentencia y pelear más allá para que me declaren una prescripción, etcétera. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Trabajar efectivamente con debida diligencia, actuar efectivamente a través de todos estos conocimientos que lo que van a hacer es ampliar efectivamente esta acción. El ente punitivo estatal, conocemos, entendemos que existe una carga procesal bastante pesada, pero si eso está pasando, quizá no necesite otro fiscal de corrupción, quizá necesite un fiscal de género, quizá ya no necesite tantos jueces extras para otras materias, quizá necesite más jueces para temas de violencia. Entonces tenemos que ver también cuál es la punta de violencia más grave que está pasando en el Ecuador. Y tenemos dos puntos totalmente fuertes. Violencia de crímenes que estamos viendo a diario
y violencia de género que no ha parado y al parecer como van las cosas muy difícil va a parar. Pero ¿qué más tenemos? Eso es lo que manifestaba, la integralidad del actuar de las instituciones del Estado. Por ejemplo, tenemos una ola de desempleo bastante alta, una ola de alcoholismo y drogadicción dentro de nuestros jóvenes y personas adultas bastante importante. Entonces, si ponemos en una casa a un niño de 2 años que llora todo el tiempo, una madre que se desespera porque no lo puede cuidar y un padre desempleado y con una sustancia encima, tenemos todo un escenario para generar un hecho de violencia fuerte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar la manera de a través de una política criminal no pelear quizá tanto con las sustancias, pelear de pronto por una legalización adecuada, como en otros países europeos, generar otro tipo de acciones. Hablar, por ejemplo, en las escuelas públicas o privadas, el niño más retraído, el niño más extrovertido, ¿qué está pasando? Bueno, hay violencia, ok, entonces transmito esto al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud, a través de su Dirección de Salud Mental, va a poder adecuar y abordar estos temas, pero es importante la integralidad, porque si solamente vamos a esperar que solamente Fiscalía y solamente el Consejo de la Judicatura me resuelvan el problema, estamos hablando ya de la acción, pero ya no estamos hablando de la prevención, porque ya sabemos que si me pegan, me gritan, me están agrediendo, pero como yo soy una víctima de violencia, puedo entender que los gritos me los merezco, porque la violencia psicológica tiene su trayectoria, ¿no? No empieza de inmediato. Entonces, la prevención es un trabajo que tiene que existir con todas las entidades y debe haber esta responsabilidad. Por eso reitero, la nueva Asamblea Nacional tiene la obligación de continuar con el seguimiento a la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Bien, muchísimas gracias, doctora, por este tema que no es menor y nunca podemos dejar de tratarlo.